El anime comienza con unos Oni destruyendo todo un pueblo. En ese momento, un dragón pasó por allí. Un hombre que quería poder lo montaba y derrotó a aquellas criaturas bestiales con unos papeles bomba. Dichos papeles eran parecidos a los de Naruto, como para que se hagan una idea. Los demonios iban a atacar a un monje, pero el dragón lo salvó. Este héroe había conseguido el poder que quería e invocó a poderosos Ayakashi. Es así como pasó a ser el hombre más poderoso en la escala de poder. Sin embargo, en esa noche horrible, vemos a el protagonista que estaba reunido con sus estudiantes. Aquí es cuando vemos que él estaba agonizando, porque estaba malherido. Y así fue como nuestro protagonista reencarnó y volvimos a la infancia de este chico, para investigar el poder que tendría. Este es Seika, nuestro protagonista, y no tiene maná, y eso es malo, ya que estamos en un mundo mágico. Seika se encuentra en el hogar de los Lamprouche, un importante clan de magos. Renació como Seika Lamprouche y era el tercer hijo, pero nuestro prota, a pesar de no tener maná, tiene un poder espiritual. Tras eso, Seika días más tarde intenta usar hojas para convertirlas en animales. Sus hermanos lo tratan de perdedor, pero sus animales lo cuidaban. Después, el prota vuelve a un mundo diferente y que es más avanzado al que estuvo antes. Está en un lugar parecido a Europa. Ya dentro de la mansión, vemos a nuestro protagonista en su habitación con una sirvienta, la cual se llama Jifa, que le devuelve la capa a Seika. Glee, su hermano mayor, volvió a aparecer presumiendo que él entrará a la academia mágica a diferencia de Seika. En ese momento, el padre lo regañaba y lo envía a estudiar. Ambos hermanos del prota pudieron usar magia de fuego y viento, pero Seika solo puede observar. Aunque en realidad sí sabe magia, pero quiere evitar otra tragedia como la que sufrió en el mundo en el que se encontraba antes. Sin embargo, será pisoteado de no hacer algo. De esta manera, intentó replicar la magia de fuego y tierra en conjunto. Así fue como sorprendió a todos porque no tuvo que conjurar. En ese momento, el padre cree que es de los que usan magia sin maná, ya que eso es posible. Su padre cree que no tendrá éxito, pero sin embargo, le dará un tutor para que tenga una oportunidad. Seika deberá centrarse en sus estudios aún así y siguió observando a escondidas. Los años pasaron y ya tenía 11. Se puso a pensar que en otra vida él había creado un sello enviando a criaturas a otros mundos. Él quiere volver a intentar sellar criaturas hasta que sean débiles porque no quiere correr peligros. Así es como apareció una chica que le decía Señor Haruyoshi. Ella estaba feliz por verlo de nuevo. Su nombre es Yuki y había rejuvenecido por el poder de Seika y el cambio de mundo. Ella estaba dispuesta a ayudar a Seika, pero no quería volver al otro plano. Así que decide transformarse en un zorro, escondiéndose en su cabeza. Más tarde, Glee regañó a la niña sirvienta, a la que trataba como a una esclava, y quiso llevarla a su habitación en la noche para poder aprovecharse de ella. Seika llega justo a salvar a Jifa de este abusón. Poco después, van al patio y encuentran una criatura ellos dos. Es una criatura que fue atacada por cuervos. Seika intentará curar a este animal con magia, y para no revelar que usa magia de otro mundo, le pidió a Jifa que se diera vuelta. La chica revela el nombre del otro hermano del prota, Ruff, y también nos enteramos que ella ve cosas que los demás no pueden. Es decir, los dos pueden ver espíritus, pero ella ve algo más. El secreto de Jifa es que ve elementales y se reúnen, excepto alrededor del prota. Estas criaturas pueden oír a Jifa. Seika piensa que es una habilidad increíble y siempre quiso conocer a alguien como ella. Es así que Seika quiere enseñar magia a la chica. Así que intenta que haga una réplica con su espíritu de fuego. Seika quiere que sea una aliada en el futuro. De esta manera siguieron practicando durante mucho tiempo con múltiples espíritus. Pasó un año y las diferencias entre los hermanos se nota. Él es el indeseado. Glee poco después lo desafía por no ser el heredero legítimo, pero vemos que Ruff
tiene una cara más amable, como si fueran polos opuestos. En ese momento, una sirvienta alerta de que llegó un monstruo al pueblo y que va a llegar a la mansión. Eso no tardó y Seika alertó a Ruff. Esta criatura es el tritón ancestral. Todos escaparon, menos el prota, que estaba preocupado por Jifa. Sin embargo, ella se pudo defender por un tiempo con los espíritus de fuego. Así escapó y esta criatura siguió a Seika. Él pudo derrotar a la criatura con un hechizo, el cual era una magia letal para este monstruo. En la mansión, todos menos Glee festejaron su logro. Su padre decía que haría lo que quisiera Seika, así que él pide entrar a la academia mágica. Su padre accede, ya que sabe que se esforzó desde la última vez que lo pidió. Además de eso, quiere llevar a Jifa con él. Ahí es donde su padre se niega, pero el prota dice que le demostrará que tiene potencial mágico. Seika le pidió gritar pironauta a ella para que muestre su magia, y ella mostró una magia alucinante. Después, Glee empezó un berrinche tras esto, porque dice que romperá las tradiciones familiares de que solo uno siga en la magia. Él enviará al ejército a Glee porque lo ve como una decepción a diferencia de Seika. Además, tiene malas compañías. Es allí donde Seika es desafiado por Glee porque quiere defender su honor. Ambos seguirán las reglas del imperio: no usar espadas ni magia de clase media o superior. Más tarde, Yuki aparece preguntando si matará a Glee. Sin embargo, Seika dice que deje de decir tonterías. Justo en ese momento aparece Ruff. Ruff quería desear un feliz cumpleaños a su hermano y le dio una pluma de cristal. Además de eso, se quería disculpar porque no fue gentil con él durante todos estos años. Y también dijo que estaba orgulloso de él. Ruff le pidió que mañana se contuviera para no hacer sentir mal a Glee. Por su parte, Seika le dijo que se vuelva un gran gobernante. Yuki apareció y despreció el regalo de Ruff. Glee intentó atacar a Seika en ese momento lanzando un hechizo de aire a su habitación. Él quería enfrentarse en este momento y no esperar a la mañana. Glee estaba furioso por el logro de Seika y quería enfrentarse en un combate de todo o nada. Así que replicó el hechizo que antes usó Jifa. Sin embargo, Seika no es dañado, pues él creó una barrera. Su hermano, poco coherente, lo atacó con todo lo que tenía, enloqueciendo en el proceso. Ante esto, el prota usa un talismán que paraliza a Glee. Así hizo sufrir tanto dolor a Glee para que se rinda y caiga desmayado. De esta manera tendrá que decir que renuncia al entrenamiento de la mañana. Yuki piensa que debe matarlo e insiste en eso, pero Seika quiere cumplir con lo que prometió a su hermano mayor. Seika se había preparado todos estos meses para enfrentar al Tritón. Él había invocado a Bonzo, un cíclope gigante. Este se encargó de traer aquel tritón gigante para que Seika pudiera armar ese show. Él había investigado todas las criaturas y usó una barrera mágica para que no vieran a su invocación. Yuki cree que los humanos son débiles, sin embargo, el prota dice que estos lo mataron la última vez. Nuestro prota quiere ser uno más de ellos en esta vida y no fallar. El tiempo pasó y ambos se despedían de Ruff porque se preparaban para ir a la academia. Ambos estudiaron hasta tarde y ahora tendrán un viaje de 7 días por delante. Por último, Ruff pide que le visiten de vez en cuando. Así se despidieron. Ya en el carruaje, Seika le da un collar a Jifa. Ella se sintió agradecida. Resulta que este collar tiene piedras mágicas para atraer a los elementos. Seika quería que ella pueda usar la magia de manera estable. Ambos están emocionados por la nueva etapa que se acerca a ellos. Durante el viaje, Seika se sentía mal, pero ya estaban cerca. Así fue que llegaron a Lodonia. El padre del chico estaba al pendiente de que él llegara allí. A su vez, recordaba el día que el niño fue entregado. Seika era el hijo de su hermano Gilbert. Él había desaparecido en sus aventuras cuando llegó al dominio demoníaco. Era consciente de que Seika tenía potencial y piensa que Gilbert quizás tuvo un hijo con un demonio, pues fue consciente de que Seika no usó magia normal
y mezcló elementos de forma rara, teniendo presente las 2 veces que la utilizó frente a él. Él se lamenta por Glee, pero cree que en el ejército pueden corromper a Seika, así que lo envió de prioridad a él a la Academia Mágica, ya que Gilbert decía que era un buen lugar. En la ciudad llegaron ambos a un lugar, y ambos estuvieron por un momento en la misma habitación, aunque Seika dijo que tendrían habitaciones separadas y la hizo sentir mal a la chica, que ahora quería poder acercarse más a él porque es su amo, así que la hizo sentir triste y le fue a buscar comida fácil de digerir para poder pasar tiempo juntos. Yuki se dio cuenta de que la chica está enamorada de él, pero simplemente Seika es torpe para el amor, así que Yuki presume que a pesar de no ser humana, sabe más del amor que su invocador, que realmente es torpe. Seika no entiende a las chicas y la Ayakashi le dice que debería estudiar a las mujeres, aunque nuestro prota no está interesado en esto. Al día siguiente fueron a la Academia Mágica. La chica estaba sorprendida del lugar. Mientras tanto, Seika analizó que había gente poderosa en la academia, pero piensa que es algo normal. En ese momento, los llaman por el examen donde se presenta, y es reconocido fácilmente por el apellido de su familia, aunque no saben que él no cuenta con maná. Luego se presenta Jifa como la esclava del prota y miden su maná. Los elementos mágicos de este mundo son agua, fuego, viento y tierra. También está la magia de luz y oscuridad. Nuestro prota dice que es parecido a como era en su anterior mundo. Primero, vemos que la sirvienta comprueba su magia en la esfera, y ella tiene una débil afinidad con fuego y viento. Ahora seguía a Seika, y la esfera no reacciona. Él revela que no tiene maná, y sí puede hacer el examen a pesar de eso. Todos se sorprenden, y empiezan a decir que llegó a ser un noble. Jifa se enojó con los demás. En ese momento apareció otra chica llamada Amyu. Ella tiene afinidad con los 4 elementos mágicos y dijo que no pasó para detener los insultos a Seika, pues ella no tiene interés en nadie y piensa, al igual que los otros, que Seika entró por sus lazos de sangre. Ella pide no ser estorbada. Seika notó que ella era similar a la alumna que tenía en el mundo anterior en este momento. Seika tiene intriga por ella. Mientras tanto, una criatura pedía que eliminen al héroe. Sin embargo, no sabemos quiénes son estos extraños ni cuándo aparecieron. Pasó un tiempo y nuestra dupla principal cree que les fue muy bien en los exámenes. Ellos iban a dar su mejor esfuerzo ahora en la parte práctica. Seika quiere ver qué tan fuerte es Anju. Ahora todos debían usar magia contra diferentes objetivos que reaccionan a los diferentes elementos. Casi todos son débiles y no intentan usar más de un elemento en estos objetivos. Llegó el turno de Jifa, quien usa la magia de fuego de nivel intermedio, y después pide usar magia de viento para demostrar que es capaz de sí misma. Incluso Seika queda sorprendido por el poder que tiene ella. Esto lo hace sentir muy feliz, ya que ella practicó por su cuenta. Se sentía como un maestro orgulloso al ver cómo creció su pequeña Padawan. Ahora era el turno de Seika. Nadie confiaba en él por la falta de maná. Sin embargo, usó magia de fuego y sorprende a todos porque es de color azul. Ahora toca el objetivo de tierra, así que usa magia combinando elementos de forma que ni él sabe. Con esto, el tutor ya queda más que asombrado y Seika prosiguió. Aunque ciertamente usó metal en la magia de tierra, así que no fue muy honesto. Ahora seguía el hechizo de agua, el cual se volvió hielo. Seika aquí se detuvo, ya que las otras especialidades aún no las logra dominar. Después de todo, es un niño en este mundo. Jifa está feliz de que él haya podido sorprender a todos. Más tarde, de forma irónica, los profesores se quedan hablando de que son los dos con menos potencial los que más sorprendieron. Aunque Anju fue la que más los dejó sin palabras por controlar cada elemento. Una heroína que derrotará a los demonios que se acercan. Piensan que ella puede ser la heroína de las historias antiguas. Al siguiente día, ven sus puestos. Seika obtuvo el tercero. Lo gracioso fue que Jifa quedó sobre él
y esto lo hizo sentir frustrado. La mejor claramente fue Anju. Seika quiere ir tras ella. 3 días después recibieron la invitación a la academia para ingresar oficialmente. Llegó el día de la ceremonia de ingreso y Jifa estaba algo incómoda por tener una falda muy corta. Ella estaba intrigada de cómo al estar separada podrá cumplir con su rol de sirvienta. Sin embargo, nuestro prota dice que no se preocupe. Aquí es una alumna más. Seika notó elementales cerca. Eran de oscuridad y había un círculo mágico de algún ritual. Ellos se desvían de ahí para evitar riesgos. Luego van a la fiesta de bienvenida y comen juntos. Cuando Anju sube al escenario frente a todos, ella quiere ser más fuerte y manifiesta que quiere vencer a todos. De repente aparecieron demonios menores. Ellos buscan algo y Anju defendió a los alumnos. Estos demonios son sospechosos y están de distracción para cubrir al invocador. Así que Seika le dijo a Jifa que escape de ser necesario y fue tras el invocador. En la zona llegó Seika para enfrentar a esta bestia cornuda. Este invocador se pregunta qué hace un niño frente a él. Seika dice que quiere recuperar la práctica porque está oxidado con la magia. De esta manera, el demonio trae secuaces, aunque de forma épica. Con sus habilidades derrota a 2 y sella a uno de ellos. Tras esto, el invocador quiere lidiar con él. Seika está en problemas, pues este demonio no es débil a diferencia de los otros. Incluso le sacó el brazo en su ataque siguiente. Pero Seika notó que el demonio quería ver las intenciones que tenía. En ese momento, el demonio dice que quiere a la heroína, pero Seika dice que es ridículo. Los demonios quieren llevarse a Anju. Así fue que lo atacó con todo lo que tenía a Seika. Parecía el final de la batalla, pero Seika comenzó a cantar un poema, sorprendiendo a la bestia frente a él. Seika demostró que en realidad no muere tan fácil, pues engañó al demonio y dice que el poder no está en uno solo, sino que consiste en tener grandes cantidades de personas a su lado. El demonio ya estaba enfurecido y Seika sabía que el poder no era todo. Por haber muerto contra los débiles en su vida pasada, ahora él atacó con magia de agua y rayo. Él se confió y recibió un ataque por la espalda, aunque Seika buscaba esto para poder atacar al demonio. Seika usó la química para poder hacer esto y se burla del demonio por su nulo conocimiento. El demonio cree que tiene la oportunidad, pero en realidad era el banquete para los siervos de nuestro prota. Una criatura sellada, el dragón. Este dragón devoró al demonio como si nada, haciéndolo puré. Pero ahora el dragón quería escapar. Esto se salió del control de Seika. Ahora la criatura lo intentó atacar a él, aunque sin éxito, porque dice que él es débil a comparación a otras criaturas. Yuki llegó con el prota en ese momento y nos enteramos que él murió 3 veces gracias a ella. También se queda sorprendida de que él sepa poemas ahora. Seika volvió con los demás. Anju se encargó de todos y sabía que ser el más fuerte no sería lo mejor, sino que sería servir al más fuerte. Seika quiere ser alguien en quien Anju pueda confiar, para así poder tener una vida feliz. Sabe que los demonios regresarán y se preparan para esto. El asunto con los demonios pasado un tiempo se olvidó. Ya habían cursado un mes. Seika sigue queriendo ser un segundón y ser amigo de Anju, la más fuerte. Así que se acercó a hablarle sin éxito. Sin embargo, Seika tampoco sabe hacer amigos actualmente. Un jarrón con un líquido verde rato después cayó sobre la dupla principal, o casi, porque se teletransportaron. Ese barril era del profesor Cardell. Él se disculpó con ambos. El jarrón tenía sangre de monstruos, aunque intenta llevarlo flotando y no puede. Después de eso, ambos se van a clases con Karen. Ellos van a celebrar el aniversario de la escuela. La profesora pidió ayuda de 2 de los mejores para el evento. Aunque la profesora no está de acuerdo, pero Seika sigue actuando arrogante por su interés de ser amigo de Anju.
Anju. Deben presentar una lista de alumnos en el bosque y Jifa rechaza ir por petición de Seika. Más tarde se disculpa con Jifa por eso y vemos que ambos saben del tema de los demonios ahora. Jifa cree que Seika puede gustar de ella, pero dice que solo quiere su amistad por el poder que tiene y prefiere que Jifa no termine herida por ser tan fuerte. También le promete tratarla mejor. Días después hacen esta ceremonia en el bosque. Seika y Anju conversan en el bosque. Anju piensa que él es un pervertido que quiere estar con varias chicas. Seika encontró una marca en un tronco. Fue por eso que terminaron en un lugar desconocido con hombres serpiente o lagartos. Esto hasta que a ella le da dolor de cabeza. Anju rápidamente los atacó con un hechizo de bola de fuego, derrotando a la primera tanda de enemigos. Sin embargo, detrás de ella había un troll, pero Seika la salvó. Estaban en una especie de calabozo. Ellos van a buscar la salida, sin embargo, casi no ven en ese entorno. La mayoría de aventureros no sobreviven en ese tipo de lugares. Seika iluminó el lugar con talismanes y eso hizo sentir a ambos que iban a sobrevivir ahí. Anju no quería tener relación con otros, aún así. En ese momento se acercaron demonios que Anju pudo derrotar fácilmente. De esta manera, ambos continuaron en el calabozo para intentar acercarse a las invocaciones del prota. Los demonios iban a matarla. Aún así, Seika luchó contra ellos invocando a un 100 pies y así ganando el combate épicamente. Cuando Anju despertó, perdió el dolor de cabeza gracias a un talismán del prota. El prota pudo protegerla con una barrera mágica y al parecer ella siente ese dolor desde que entró a la academia. La chica se desnudó delante del prota para que vea si tiene alguna marca, pero él cree que puede que no sea visible y se termina avergonzando. El prota cree que es una maldición. Seika le pidió un pelo para romper la maldición de Anju y en caso de que el talismán se rompa, ella le pedirá otro. Anju tras eso sigue insistiendo en la relación de él y Jifa. Seika evita todas las preguntas de ella, incluso después le dice que Jifa gusta de él. Él la ve como familia porque fue la única que la trató bien desde niño. Anju se siente sorprendida y nos damos cuenta de que el prota no quiere encariñarse con nadie. Luego, ella cuenta que su mamá es una de las líderes del gremio y su padre es un aventurero. Al notarla incómoda, el prota desvía el tema, aunque no tiene éxito. De esta manera, ella revela que fue de expedición en donde murió la mitad de su grupo. Ella estaba feliz y no querían hacer grupo con ella porque creían que era una loca que quería solo combatir. Seika cree que ella aún no encuentra su entorno para socializar, así el prota intenta acercarse a ella. Para finalizar la charla, el prota dice que le gusta, además de hablar de peleas, hablar de relaciones. Eso le hace enojar, pero está agradecida de que alguien la escuchó. De esta manera, comienzan a moverse para luchar con muchas criaturas a lo largo de la mazmorra. Al final, había una naga, una criatura muy poderosa. En caso de que todo se salga de control, escaparán de allí. Así empezaron a luchar con la bestia, mientras Seika lanzaba hechizos muy poderosos. La serpiente ataca de forma consecutiva al prota. Después, la chica atacó, pero el prota le lanzó un ataque para neutralizarla y que la chica le dé el ataque fatal. La chica se alegró de vencer al jefe y abrazó al prota. Él se pone feliz por la fuerza de ella. Ahora encontrarán la salida y en el camino encuentran una espada clavada con la mano de un dragón. Esa espada le queda a Anju y también había un anillo. Tras eso quedan en volver a otra mazmorra juntos. Los profesores quedaron asombrados por la historia, aunque los chicos omitieron los detalles. Además, todo el plan fue de Cordel y el prota lo descubrió. El profesor hace un ritual para entorpecer a Anju. Seika sabía todo. Cordel ocultaba su verdadera forma y Seika lo asustó por saber tanto. Este problema era de un humano que estaba del lado de los demonios. Este tipo hizo hechizos complejos para molestar a Anju. Era muy inteligente. Esta magia mata a alguien conforme pasa el tiempo. Ahora este hechicero atacará al prota para no revelar información. Sin embargo, antes de que haga algo, le reveló que desvió la maldición a un talismán. Este tipo quedó asombrado por la invocación del chico. Ahora se transfirió la maldición. El tipo ya no entiende nada. Este tipo del infierno estaba a punto de morir, ya que Seika puede reflejar esta magia porque él es el experto en maldiciones. Así acabó con la vida de este sujeto.
El prota más tarde da el anillo del calabozo. Él quería fortalecer a sus amigos, que ahora se llevan bien. Pasó un año y la dupla principal ayudó a An-yu a pasar de año. Ella casi repitió. Los tres ahora iban a comer algo juntos. El vicerrector se acercó en ese momento y le dijo al prota que con Jifa vaya a la dirección al próximo día. Ninguno antes vio a la directora e incluso pensaban que solo daba el nombre y nunca aparecía. Llegaron a la dirección momentos después. Allí los esperaba una señora anciana que se dio cuenta inmediatamente del potencial de Seika. A su vez, descubrimos que la directora es semihumana. Ella se sintió insultada y le pidió que no le siga de esa manera. Seika se disculpó y la señora lo comparó con su tío. Además, le hizo la petición de que vaya al torneo del combate en la capital. Jifa también irá y llamaron a otra chica llamada Mabel Crane. Ella es una alumna nueva. Ahora deben decidir si irá él o Jifa. Al enterarse de que no la llamaron, An-yu se molestó. La academia nunca participó porque antes no permitían la magia. La enviarán a mejorar la reputación de la escuela porque los años más altos están ocupados. Por la buena reputación de Seika, lo eligieron a él e ignoraron a An-yu. An-yu no estaba interesada en llegar a eso igual, porque quiere dinero, pero no le interesa la oportunidad de ser guardia real. Ella prefiere pelear con monstruos. Seika dice que no fue elegido por no ser fuerte según él. Dicen que la competencia puede ser letal porque hay muchos locos que no se contendrán. Creen que ahora Mabel, la chica que no conocen, es alguien de la realeza. Incluso An-yu dice que posiblemente se retire. En ese momento la chica aparece enfrentándola. Esta chica dice que no la eligieron por ser débil. Ellas dos se pusieron a entrenar con espadas por desafío de An-yu. El prota se da cuenta que tienen un nivel de habilidad similar. Seika las detendrá de ser necesario. Ambas empezaron a darse espadazos constantemente. Eso hasta que Mabel rompe la espada de An-yu. Sin embargo, Mabel usó una espada con magia. Antes de irse le advierte a Seika que vaya en serio en el torneo o saldrá herido. Tiempo después, los dos iban en el carruaje a la capital, pero las otras dos chicas iban con ellos. Ellas dos fueron demetidas. An-yu quería conocer la capital, aunque en realidad quería ver los combates y se quedarían a dormir juntas. Mabel no respeta al prota porque los carruajes lo marean. Dice que deben estar preparados para los combates. Después nos enteramos que la nueva tiene la misma edad y entró tarde, cosa que Tifa hizo también. Mabel es muy seria y no vive la niñez, aunque entiende a la chica nuestro prota. Al llegar a la capital, deben ir al torneo a ver la tabla de eso. El prota intenta recuperarse de sus mareos y prosiguen a pie porque el prota no le gustan los carruajes. Llegaron al recinto donde ven la tabla. Los dos de la academia se encontrarían en la semifinal en caso de cruzarse. Tras ver la tabla, el prota se retira para descansar. Las chicas irán a conocer la ciudad mientras tanto. Ahora el prota en secreto quiere investigar por qué lo enviaron a él en lugar de An-yu. El torneo va a comenzar ahora y dieron amuletos para evitar salir en los competidores. El primer participante era Seika. Por el otro lado entró Dennis Regan. Era un tipo desheredado, pero usa su apellido para molestar a su padre. Este tipo desafía a Seika porque piensa que es patético. El prota quería acabar rápido con su enemigo porque se sentía mal. Así que cuando se balanzó sobre él, él lo disparó fuera del escenario. Seika fue el ganador rápidamente. Ahora el prota, al retirarse del lugar del combate, habla con su Ayakashi y dice que todavía no sabe qué etapa piensa llegar. Su invocación dice que le preocupa que gaste tantos talismanes. El prota dice que le da la prioridad al torneo. Ahora continúa el combate de un chico llamado Ford y un tipo llamado Kyle, que es guardia de un miembro. A alguien del que no hay mucha información, pero me da la vibra de que puede que sea Glee. El combate empezó y este tipo paralizó a su rival matándolo de forma cruel. Este tipo es un loco fuera de control. Había gente apoyando a este tipo loco. Seika sospecha de este tipo y es alguien que es un usuario del mal de ojo. Pasaron varios combates y Seika ahora va a empezar su segundo combate contra un golem gigante.
que él decidió invocar a una criatura para derretir al golem, y le dio una derrota fácil sorprendiendo al público, ya que hizo rendir a la chica. Seika igual hizo trampa con una invocación que nadie notó. Jifa ahora está preocupada por él, y Amyu pregunta si se volverá guardia en caso de ganar, y dice que sí. Seika puede ganar, pero finge que será duro. Ahora es el turno de la segunda ronda de Mabel. Ella se enfrenta a un mago que le lanza piedras. Ahora este hombre usa magia superior con una muralla para lograr ejecutarla. Sin embargo, la chica lanza dagas destruyendo los obstáculos y cortando el báculo de su rival. De esta manera se rinde. En este momento nos enteramos que Mabel tiene el nombre de una heroína histórica. Después pasamos a ver a un chico que envía una paloma mensajera, pero Seika se da cuenta de que está del lado de los demonios. Así que con un hechizo de enredadoras lo detiene. Este tipo se pregunta quién es verdaderamente el prota. Ahora el prota utiliza una invocación que parece el titán bestia de Shingeki no Kyojin. Esta bestia supuestamente puede devorar almas y leer la mente. El tipo fue enviado por un varón. Este se encuentra en el terreno demoníaco en la frontera y buscan a la heroína. Al ver que Seika sabe tanto, el aliado de los demonios está aterrado. Los demonios buscan a Mabel. Ella coincide con la profecía. Además, hay mucha desinformación sobre ella. Todo coincide con la profecía. Tras toda la información necesaria, Seika deja que la bestia lo devore, y de una manera muy sangrienta, acaba con ese tipo. Tras eso, el demonio lee la mente del prota, por lo que recibe una amenaza para que se detenga. Así le agradece el prota y se va a su plano la criatura. El prota revisa el mensaje del demonio y era indescifrable. Con esto, nos revela Seika que el objetivo es hacer aparentar que la verdadera heroína es Mabel, para así quitar el foco de Amyu. Cordell seguro se dio cuenta de eso, pero no llegaron a saber demasiado del tema. El nombre de Mabel debe ser falso, y hay que descubrir por qué la enviaron. Además de la razón por la cual enviaron al prota ahí. Volvemos al torneo. Kyle superó la segunda ronda, y eso que su oponente era un gran guerrero. Por otro lado, ganó un chico rubio que era un caballero con magia de fuego y agua. Este último chico quiere enfrentarse a Seika en la final, y está en ojos de todos porque usa los 4 elementos, y agregó el hecho de que su último rival se rindió al saber de esto. Ahora seguía la tercera ronda de Seika, la cual ganó fácilmente contra un nigromante. Mabel también ganó sin problemas. Ahora ellos dos se cruzan palabras diciendo que pelearán en la semifinal. La chica le pide al prota que se rinda, y sin embargo él se niega. La chica no quiere perder y piensa luchar a muerte de ser necesario. Mientras tienen la conversación, se oye que Kyle también pasó a semifinales. Antes de irse, Mabel le dice al prota que se rinda. Por tantas rendiciones, el combate de Kyle y el chico rubio se realizó el mismo día. Todos tienen interés en estos dos combatientes. El chico rubio aplicó magia de luz para detener el mal de ojo de su rival. Sin embargo, es imbatible tras recibir bolas de fuego. Kyle recibe ataques y ni se inmuta. Nadie entiende qué sucede, pero aparentemente usa magia gravitatoria como Mabel. De esta manera, el chico rubio invoca golems de piedra, aunque Kyle los destroza rápidamente con magia de sombras. Kyle no parecía ni siquiera esforzarse y en el momento que su rival se lanzó sobre él, lo detuvo con este tipo de magia que usa posesión de sombras. Antes de que Kyle mate al chico, detuvieron el final para evitar más tragedias. Después de esa serie de combates, nuestro prota volvió a su habitación en la noche a dormir y pensar sobre lo que va a pasar al siguiente día. Seika no se piensa dejar ganar a pesar de no querer llamar la atención. Cuando iba a dormir junto a él, el prota por una invocación suya ve que Mabel le lanzará un ataque mientras están desprevenidos y rescata a la chica junto a él. Seika se preparó para combatir a la chica de dagas que venía bien preparada para matarlo, pero el prota usa sus
sustituciones como todo un ninja. En ese momento le pide rendirse a la chica. Esto fue como un adelanto del combate del día siguiente. Ahora pasamos a ver a unos niños. Mabel estaba recordando a su hermano. El prota se acercó a Mabel por sorpresa ahora. Ambos se pusieron a hablar del cielo con las dos lunas. Mabel pensó que Seika venía a pelear, pero dijo que quería saber cuál es la preocupación que ella tenía. La chica piensa que es un loco. Ella pensaba cortarle las extremidades a Seika para que no pudiera pelear al otro día, aunque ella asegura que peleando seriamente no perderá. Es entonces que Seika dice que su cometido es reemplazar la atención de los demonios para que piensen que ella es la heroína en lugar de Amyu, aunque también sabe que hace todo por una razón. La chica revela entonces que su misión es morir contra Kyle para que piensen que la heroína está muerta. El gremio ese quiere comprobar que Kyle sea el mejor mercenario y les ponen magia en el cerebro para que solo puedan sentir dicha o pena. A los mercenarios les abren el cráneo. No pueden tener otro tipo de sentimiento. Están hechos para combatir. El gremio entrena niños en grupos de A4. Los hacen vivir una vida de ensueño y los hacen creer que tienen que esforzarse y apoyarse mutuamente. Pero solo operan a uno de los 4 y en el examen final el operado mata a los otros 3. Mabel debió morir, pero la dejaron viva para hacer famoso a Kyle. Ella es la última de los compañeros de Kyle. La chica quiere vengar la muerte de su hermano, aunque el prota nota una mentira en lo que dice sobre de que su hermano es Kyle, pues nota que ella tiene el pelo teñido. En caso de dejar de ser el mismo, Seika sabía todo. La chica siguió contando que su hermano pidió que lo matara. Ella ya no considera a su hermano a Kyle en el estado que está y quiere darle fin a su vida, ya que él no quería vidas. Aunque ella pierda o gane, el gremio la quiere muerta. Ahora Seika dijo que él vencerá a Kyle para salvarla. De esa manera, ella irá a la academia y podrá protegerla en caso de que la ataquen. Además, cree que Kyle no quisiera que su hermana muera. Sin embargo, la chica intentará vencer a Seika a pesar de que demuestra ser más poderoso. Al día siguiente, ambos se van a enfrentar y ante el público son alabados. Ambos ahora lucharán con todo lo que tienen. Primero, Seika esquiva varios ataques consecutivos y por último se teletransporta para no quedar fuera del ring. El prota lanzó las piedras, pero sin embargo, ella las esquivó y luego preparó otro ataque. Aunque él la detiene dejando su hacha enterrada porque la hizo pesar 1000 veces más, para así finalmente usar el hacha y hacer que terminen el combate sin hacerle daño a la chica. Así, Seika pasó a la final y dijo que se encargará de Kyle. Ahora se asoma la final, Seika contra Kyle. Empiezan en un diálogo donde Seika le dice que su hermana está viva, sin embargo le dijo Kyle que la matará y que no se debe meter en sus asuntos. Seika está molesto con él y le dice que hará que se disculpe con Mabel. Para poder usar magia sin que nadie pueda ver, usa niebla roja e intenta atacar con fuego azul. Y después la enredadora de mercurio, aunque ninguna fue efectiva. El chico sigue usando las sombras para atacar y además no se inmuta al ver la invocación de Seika. Él invocó un minotauro y le dijo que no está mal tener miedo, e hizo que la criatura lo derribe de un solo golpe. El chico, una vez más en el suelo, comenzó a tener marcas de maldición, pero el prota intentó curarlo a tiempo dentro de su barrera, aunque parece ser algo tarde. El chico entonces se disculpa con su hermana, dejando el mensaje para ella sobre las disculpas. Ahora el prota, furioso porque nadie lo debe superar en maldiciones, usa sus talismanes, y de esta manera piensa revivir a Kyle a pesar de su muerte. Yuki le advierte de que será muy reconocido de hacer esto por Kyle y puede que termine como antes. Es entonces cuando Seika detiene el conjuro con enojo. Yuki sabía que él era muy buena persona, pero no quiere verlo morir de vuelta. El prota no se quiso unir a la Guardia Real y obtuvo un gran premio en efectivo por su victoria. El prota enterró a Kyle y Mabel se sentía mal por eso, a pesar de que no pensó que se sentiría mal, porque ni siquiera pensó en la posibilidad de despedirse de él. El chico reveló que el nombre de Mabel sí era real, porque su hermano lo repitió constantemente, y él se disculpó por el trébol de 4 hojas. Esa era una horquilla que ella tuvo y por la que se pelearon ambos. Ahora Mabel no sabía qué hacer. Seika le dijo que vuelva a la academia
y que él se encargará de resolver todos los problemas. En el momento que se reúnen, ellas tienen otro duelo con espadas y ahora sin magia. De esta manera empiezan a pelear y Amyu utiliza la habilidad que antes Mabel usó contra ella. Y ahora entendía las razones de todo. Mabel hizo todo para demostrar que era mejor que su hermano. Amyu le pidió que sean rivales. De esta manera, el grupo regresa a la academia. El prota habla con la directora del tema de la falsa heroína y de cómo hicieron todo para hacer famoso a Kyle y su gremio. La directora admite que ella quería que se quedara Mabel en la academia ya que es una chica talentosa, pero que vivía atormentada por lo que soportó. Mabel fue la que pidió ir, así que la directora envía a Seika sabiendo que vencería a Kyle. Al ser alguien tan mayor, sabe cuándo alguien es poderoso y cuándo no. De esta manera le pide que ayude a Mabel. La directora por último revela que tiene más de 300 años. Mabel volvió a su color de pelo original y se queda con el grupo. Además, siente que Seika es muy estricto. Ella nunca tuvo que estudiar antes y estaba aterrada por este nuevo estilo de vida que le tocaba. Ahora a Seika lo van a enviar a ver un dragón en el reino de Astiria, a pesar de que eran vacaciones. Lo van a enviar en un lugar de su padre. Las chicas quieren ir con él, pero Seika las detiene y dice que deben estudiar. De repente llegó al lugar Cecilio, príncipe de Astiria. El prota está encantado de conocer al hombre. El chico demuestra interés en Yifa. Él quiere sumarla a su harem de esposas. Él quiere comprarla a Seika y el aura preocupante hace que vayan a otro lado. Allí hablan del tema del dragón. El dragón ha vivido tranquilo, pero desde el último año se comportó muy raro. Así que Seika preguntó cómo fue que empezaron a convivir mutuamente. El dragón se dice que fue criado por humanos y el resto será una suma investigación hecha por el prota. Las chicas después de eso interceptan al prota porque él dejaría ir a Yifa en caso de que ella quiera sumarse al harem del príncipe. Las chicas le dicen que no se le ocurra mencionar tal posibilidad ante ella porque solo la lastimará. Tras 2 días, los héroes partieron en esta aventura. El prota sigue sin resistir los carruajes. Yoga está sorprendida de que convivan con el dragón y sueña con montar uno. El príncipe invitó a Yifa a ir en el carruaje y contarle más de los dragones. Acá es cuando el prota se pone algo celoso, ya que la chica está feliz de que alguien tan importante la considere buena opción. Llegaron tras 9 días a Astiria. Era un lugar muy lindo, pero desde que el dragón ni está en paz, se les complicó negociar. Alguien entonces espanta al dragón con un tigre de lava, que se salió de control y ahora ataca a Yifa. Pero nuestro prota no va a permitir que la dañen y la protege con magia de hielo. Finalmente, con un talismán, detiene a la criatura que se salió de control de un invocador. Este mago se llama Sect y dice que el dragón se salió de control desde que se fue Cecilio. El príncipe los presentó a ambos, pero el mercenario desconfía de que un niño pueda hacer algo. Este tipo era un líder de mercenarios que habían contratado, y Seika no confía en mercenarios. Cecilio cree que deben matar al dragón. Sin embargo, Seika dice que el tigre solo lo espanta y que terminará atacando otro pueblo. El mercenario se enojó ante esto y empezaron a discutir dándose amenazas mutuamente. De esta manera, Cecilio envió adentro a los mercenarios. Seika ahora pregunta si la reina está de acuerdo en el asesinato del dragón al ser un símbolo importante del lugar, y lo entenderían en la ciudad del por qué se hizo. Seika se disculpó y al siguiente momento se enojó con Yifa, que no se defendió, diciendo que no siempre estará para protegerla. Yifa comienza a llorar y Seika sigue siendo duro con ella. Cecilio entiende a la niña y le dice que no se afecte. Sin embargo, Seika le dice que no se meta y sigue hablando a Yifa. Ahí es cuando le dijo que se defienda la próxima ocasión o que huya a pedir ayuda rápido. Ella dijo que sí, rápidamente, aunque se sentía mal. El prota era consciente, pero piensa que debe darle un empujón. El prota lo hizo por primera vez al perder un aprendiz y selló a esa criatura hasta el día de hoy. Así que quiere evitar que Yifa pase por algo similar. Al siguiente día revisaron libros con información del dragón.
dragón. Allí aprenden que hace 50 años pasó algo similar. Lo único que saben que es verdad es que el dragón estaba pero no como llegó. Dicen que el comportamiento de los dragones cambió de forma repentina al tener hijos. Y 50 años después, la dragona murió. De esta manera, Seika dice que irá a ver a la montaña para encontrar al dragón. Y en caso de ser encontrado, él huirá. Jifa en la noche apareció y le preguntó a Seika si debía ir con el príncipe. Él, celoso, le dice que no hace falta. La chica está entre lágrimas y se queda en la habitación de Seika. Ambos se acuestan y empiezan a hablar de la situación del príncipe, ya que Seika le preocupa que piense en Jifa. Ella dice que no se unirá al harem. Sin embargo, el prota le dice que si es por él que no debe resistirse, que si quiere ir con el príncipe lo puede hacer. Jifa se siente mal por eso y promete volverse más fuerte y aprender idiomas. Seika dice que es una gran oportunidad y no debe perderla si quiere hacerlo. Esto le hace sentir a la chica con el corazón destruido. Yuki le dice que fue insensible, ya que ella tiene sentimientos por el prota desde pequeña. Cecilio le dice que se quiere disculpar con la chica por lo de ayer a la noche, y también le pregunta qué le atrae de ella. Pero el prota no quiere tener sentimientos de ese tipo. Cecilio ofrece dinero por ella, pero Seika dice que respetará lo que Jifa elija. Seika anuncia que se irá y ambos piensan sobre Jifa. De esta manera, tras despedirse de ella, el prota se fue a la montaña. Más tarde, una mujer del castillo habla con Jifa y le dice que el lugar tiene mucho maná y que por eso el dragón está ahí. Además le dice que hace falta que oculte su talento, el talento de comunicarse con elementales, pues ella es descendiente de los elfos. Es así como le propusieron formar parte del reino de Astiria, y le dijeron que seguro ya notó que Seika es un monstruo, pues saben que los elementales lo evitan como si fuese un demonio. Sin embargo, Jifa lo defiende porque se criaron juntos y confía en que es un humano. De esta manera, la mujer le propone presentarle el harem. Seika, mientras esto sucedía, viajaba en su 100 pies gigante y se acercó al dragón, del cual se defendió. Para detener al dragón, trajo una invocación y además le atrapó con una red. El dragón pasó de macho a hembra, ya que supuestamente pueden cambiar según sus necesidades. A la vez que esto pasa, Jifa es instruida en cómo podría ser esposa del príncipe y eso. No parece tan terrible, pero no le sienta muy bien. Este chico está desesperado por una esposa y quiere derrotar al dragón para estar a la altura de su madre. La mujer sabe que el chico no es mala persona. Seika en ese momento incubó el huevo del dragón y de esa forma calmó al reptil. Aunque ahora no lo quería dejar ir, Cecilio iba a presentar a algunas personas a Jifa, a quien le preguntó si le gustó lo que vio en el harem. Estos tipos decían que era una belleza, pues aparentemente buscaba una forma de quedarse con la chica. Cecilio iba a comprar a Jifa para liberarla, ya que considera que Seika es un peligro. Después de lo que le contó Lise, que es una mujer que le mostró todo a Jifa, la sirvienta no está de acuerdo en ser libre de Seika, pero la obligan a poner su huella dactilar en el contrato de liberación. Jifa se iba a defender, pero Lise la detuvo inmediatamente. De esta manera obtuvieron la sangre de la niña a la cual iban a liberar, pero Seika llegó con el dragón justo a tiempo. Él se hizo amigo del dragón. Todos quedaron sorprendidos y ella se fue a montar el dragón con Seika. De esa manera Seika cumplió el sueño de Jifa de montar un dragón. Ella estaba agradecida de cómo fue rescatada a tiempo. Al llegar al nido, los mercenarios volvieron a atacar. Ellos querían llevarse el huevo del dragón. Jifa en ese momento dice que no se paralizará otra vez y envía a volar a aquel tigre de lava. Seika queda sorprendido. Los mercenarios atacan en conjunto, pero Seika usó fuego blanco para hacer cenizas al tigre de lava. De esta manera, cuando los mercenarios iban a seguir atacando, el mercenario insistía en destruir el lugar, pero Jifa incineró todo y se liberó de ese tipo. Seika estaba feliz de que su aprendiz usara magia de agua. Al volver a la ciudad, Cecilio se sorprende de la situación de los mercenarios. Seika informa de cómo detuvo al reptil gigante y descubre que las historias del dragón que empolló la reina son verdad.
Esa es la razón por la que los dragones protegen la ciudad. Así le pidió a Cecilio que cuide el huevo del dragón, pero dice que no puede persuadir al imperio. Cecilio enloquece y dice que mate al dragón, que de lo contrario él no tendrá logros y no será el siguiente rey. El tipo está nervioso y ponen bajo arresto a Seika por no seguir la corriente. Además, todavía quería quedarse a Gifa. Este tipo cada vez es peor. Pero el prota reacciona por fin para detener a este pervertido, el cual solo está detrás de Gifa. Le dice que es una vergüenza y un inmaduro, además de que busca esconderse en los logros de otros, y que no dejará a Tifa para él. Lise detuvo todo esto y dijo a Gifa que exprese su opinión. Ella no se quiere unir a su harem, y el tipo queda frustrado. Lise agradece todo lo que hicieron por ellos, y de descubrir la verdad del dragón. Además, se disculpó por el chico inmaduro. Después que esto sucede, Lise habla con Gifa y dice que sabe que sus sentimientos son por Seika, y también le da unos elementales de luz para que use su magia curativa. Ella recordó a la princesa elfa de una historia antigua y le deseó suerte en el viaje. En el carruaje hablan sobre que ella es descendiente de los elfos con Seika, y tiene dudas de si hablar con él acerca de que sabe invocar criaturas. Después, Seika le pregunta con qué tipo de personas se casaría ella, y prácticamente que lo describe al prota. Después de eso pasamos a ver que un hombre acabó con una aldea entera y solo quedaba un invocador vivo. Los atacantes eran de la facción demoníaca, aparentemente. El invocador estaba aterrado porque acabaron con sus criaturas y después de eso lo mataron cruelmente. Estos demonios quieren acabar con la heroína como todos los anteriores. Volviendo con el prota, vemos cómo él quiere presentar a Anju ante su familia, pero también Mabel va porque sí. En su casa los recibe Ruff y encuentra a Glee que se quiere enfrentar al prota. Anju lo enfrenta pero pierde por trampas de este embustero. Así se iban a enfrentar hasta que apareció la princesa Santafior. Ella estaba al cuidado de Glee. Por otro lado, vemos que debido a esta chica habían llamado a Anju al lugar. No fue por idea de Seika, era solo un capricho de Fior. Así, el padre de Seika más tarde le agradece a su hijo por el asunto del dragón, y su madre por primera vez le habla, aunque no demasiado. Más tarde, la chica pelirroja le dice que quiere ser una aventurera a nuestro prota, por lo que al terminar el tercer año de la academia dejará el lugar. Yuki en ese momento habla con él y le dice que él no tiene que volver a ser el más poderoso y que ella ocupe su lugar. Más tarde, Anju se pone celosa de que la princesa ande pegada al prota, pero llaman la atención al usar magia para defender a Fior, así que Glee dice que se deberían ir del lugar. Más tarde hacen una apuesta Fior y Seika jugando al ajedrez. En medio de la partida hablan de política y cómo fueron las experiencias de ella viendo el futuro. Ella gana la partida por saber el futuro y quiere salvar a alguien de un futuro trágico, claramente refiriéndose a Anju. El grupo de demonios seguía en camino hacia Anju. Volviendo con el prota, él fue saqueado en medio del bosque por bandidos y lo capturan con vida. La princesa quiere usar a los criminales para decir que recibió un ataque de otros políticos. Al llegar a la ciudad, la princesa dice que estará al lado de Seika y no lo traicionará nunca. Por otro lado, vemos que cada vez los demonios están más cerca. Así que sí, vamos entrando al tramo final. Seika ahora acepta representar a todos los alumnos en la ceremonia de ingreso, aunque sabe que esto puede hacer que llame la atención. Yuki advierte de esto, pero piensa que puede ser fuerte ahora, al no temer por morir. Seika dice que quiere ser una persona normal, pero debe enfrentar lo que venga contra él para llegar a lo que quiere, aunque se encargará de todo de forma astuta y sin que lo descubran. Los demonios llegaron a la ciudad mágica y tienen miedo por la misión tan grande que les encargaron. Empezarán la matanza e irán detrás de la heroína porque quizás no la encuentren rápido. Los demonios querían volver juntos a casa y estaban ansiosos por formar un desastre. Ellos parecen ser un grupo amigable, aunque en realidad no lo son, como vimos anteriormente.
Anteriormente, al teletransportarse, estos demonios llegan a una niebla roja. El demonio fue engañado por una ilusión mágica, pues todos los demonios estaban en una trampa de Seika. Estos demonios estaban muy tranquilos al llegar a la zona del combate. Esta niebla roja los mantuvo distraídos. Seika usó ilusiones para varios de ellos. Primero, el demonio rojo se encuentra con Mabel. Ese empieza a reírse de ella y empiezan a luchar momentos después. El combate fue de armas pesadas, pero ninguno era débil. Además, la chica usó látigos negros contra él, aunque fue poco efectivo, ya que el demonio resiste magia. Mabel iba a ser aplastada, pero fue teletransportada por un talismán del prota. El líder se encontró con el resto de demonios. Además, vieron los talismanes de Seika y notan algo raro. De esta manera, iban a retirarse. Pero frente a él aparece Seika con un poema y con confianza se posiciona frente a los demonios. Sin dar respiro, decapitó al demonio rojo nuestro prota. El líder demonio, aterrado, dijo que no sigan atacando. La próxima en caer es la chica demonio. Ella termina con un paro cardíaco. Uno de los demonios invoca una criatura. El conejo intenta hablar con la serpiente y se lo comió. El líder de los demonios sabía desde el principio que era un mal plan llegar a la ciudad. Estaba aterrado. Los demonios se querían salvar entre sí. Y Seika sabía que vinieron por Anju. Sabían los demonios que el prota era un rey demonio, el cual estaba reencarnado y del lado de los humanos. Así que su líder quería proteger a uno de ellos para que escapara. Sin embargo, los intentos de la dupla no fue muy útil, aunque uno pudo escapar y no podía creer que Seika sea un rey demonio. Pero su escape no llegó muy lejos, iba a morir muy cerca de la zona. Yuki está aterrada por el poder de Seika, pero de repente aparece Mabel, que sigue aterrada con el gremio, aunque esté detrás de ella. Seika reveló que venían por Anju y ya los derrotó, pero le pidió no revelar nada. En la noche hablan del discurso que dará Seika frente a su curso. Anju aún no es consciente de que los demonios vienen por ella, pero de repente llegan unos caballeros detrás de ella. Los caballeros culpaban a la chica de matar a un emisario demoníaco, aunque claramente fue Seika quien hizo esto. Los caballeros quieren llevar a Anju a la capital, pero aún así los caballeros tenían miedo de arrestar a Seika porque hay muchos hijos de nobles en la escuela. Sin embargo, le dijo que no se preocupe porque ella es inocente y la liberarán. En la dirección hablan Seika y la directora por el tema de Anju, pues saben que quieren matar a la heroína los corruptos estos. En el imperio no todos están de acuerdo con lo que sucede. Seika presionó a la directora porque a este paso Anju va a morir y luego salió de la dirección. El prota, aunque negó hacer algo, en secreto usó su dragón oriental, al que no puede controlar. Aunque después de un rato, sí, Seika está actuando sin control porque Anju se parece a la alumna que él tuvo como hablamos en un principio. Nuestro prota se acerca rápidamente a la prisión con sus invocaciones para ver dónde está Anju. Él finalmente la encontró y se acercó con sus dragones. Los caballeros entraron en alerta contra Seika, pero él desvió las flechas contra todos estos tipos. Aunque más caballeros lo esperaban, Seika advirtió que si se rendían no los mataría, pero por la respuesta que dan ellos acaba con cada uno que se cruza en su camino. Luego de todo eso, Seika llega con Anju. Ella dice que estará bien y que no se meta en problemas con su familia, pero le revela que no la dejarán en paz por ser la heroína y que intentarán matarla incluso. En cada mundo pasa igual, así que quiere escapar con ella. Justo entonces llega Glee con la princesa Fiora. Ella vio el futuro. La princesa pasó a explicar que la heroína es algo del pasado y la quieren matar porque creen que puede causar guerras. Además, saben que Anju no será tan fuerte porque Seika está aquí. La princesa le pide que se vaya y no lo condenarán, pero Seika está firme y dice que no confiará en ellos. Glee se queda sorprendido por esto y los dos aventureros se van de ahí, pero antes de eso, vemos que Fiora fue sincera en que quería ayudar a Anju. Seika queda sorprendido con eso. Seika, como disculpa por lo que hizo, resucita a las personas que mató. Es así como los caballeros vuelven a la vida. De esta manera, los héroes se retiran del lugar.
Anju sigue sin entender lo que sucede. Seika sigue un camino que lo llevará a la perdición de nuevo, según la princesa. Por último, mientras se van en carruaje, Anju y el prota, vemos que se preparan para dejar la Academia Mágica ya que seguro serán expulsados. Tras mucho tiempo llegan a una ciudad donde todo el grupo se reúne y seguirán su camino como aventureros. Fin.